Hola, mi nombre es María Alejandra Rosal y el día de hoy te voy a hablar un poco sobre qué es la resistencia eléctrica y a su vez vamos a realizar un circuito para poner en práctica este tema. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica es la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. En otras palabras, la idea de la resistencia se vincula a una oposición que ejerce algo o alguien. El contexto de la electricidad, el concepto refiere al componente de un circuito que dificulta el avance de la corriente eléctrica, a lo que traba en general que ejerce el circuito donde el paso de la corriente y la magnitud, que en ohmios mide dicha propiedad. La ley de Ohm es la relación que existe entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellas. El enunciado de la ley de Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La ley de Ohm, expresada en forma de ecuación, es voltaje es igual a resistencia por amperaje, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. La importancia de esta ley reside en la que verifica la relación entre la tensión en bornes de una resistencia o impedancia en general y la intensidad de la corriente que circula a través. Con ella se resuelven los numerosos problemas eléctricos de la vida real, como los consumos o las pérdidas eléctricas en las tendidos eléctricos de hogares y empresas e introduce una nueva forma para obtener otro nuevo parámetro, como es la potencia eléctrica, que permite calcular la energía eléctrica utilizada en cualquier suministro eléctrico, desde las centrales eléctricas a los consumidores. También es necesario para determinar qué magnitud debe tener una resistencia, manera de que funcione correctamente en un circuito eléctrico. El efecto Joule o ley de Joule es un fenómeno físico que resulta en la transformación de la energía eléctrica en energía térmica, también conocido como efecto térmico. No absorbe calor, sino que produce calor. Ventajas y desventajas. El efecto Joule permite la operación de varios dispositivos utilizados en nuestra vida diaria, lo cual es su ventaja. La baja resistencia puede causar un cortocircuito y esto es un inconveniente que, sin embargo, puede resolverse mediante un aislamiento bien. Aquí se nos presenta un circuito eléctrico en paralelo. Como podemos ver en la imagen, de esta forma vamos a calcular la resistencia en paralelo de nuestro circuito eléctrico.